Los problemas económicos de la paz. Los efectos inmediatos de la guerra. La Gran Guerra tuvo efectos muy negativos. En primer lugar, debilitó a los continentes europeos, afectando negativamente a la población. Más de 8 millones de hombres habían perdido la vida en el campo de batalla y 27 habían resultado heridos. Casi la décima parte del equipo productivo europeo está inutilizado. En muchos estados, los precios de los productos y las monedas europeas sufrieron un proceso deflacionista. Además, los países aliados estaban muy endeudados con Estados Unidos, debido a los préstamos contraídos durante el conflicto. En segundo lugar, los tratados de paz firmados, en especial el Tratado de Versalles, generaron grandes desacuerdos económicos entre países, desestabilizaron el sistema monetario internacional y redujeron la confianza de los inversores. Alemania fue considerada responsable del conflicto y se le exigió el pago de elevadas sumas de dinero, las reparaciones de guerra. Estados Unidos se oponía a estas reparaciones argumentando que Alemania no tenía capacidad económica para hacer frente al pago de las cantidades tan elevadas, pero exigía la satisfacción de las deudas interaliadas. Los antiguos aliados debilitaron aún más la estrecha económica europea. Los problemas económicos fueron especialmente graves en Alemania, donde el esfuerzo por recaudar las cantidades fijadas en Versalles comportó la quiebra de un sistema monetario en 1923 y una inflación en Francia y Bélgica ocuparon la cuenca del Ruhr. Todo ello hizo un nacionalismo radical que cristalizó en la aquí ya. Los desequilibrios comerciales. Las nuevas fronteras fijadas en los tratados de paz modificaron los flujos de intercambio de mercancías. Como consecuencia del Tratado de Versalles, Alemania perdió numerosos territorios. Su territorio disminuyó, como Austria y Hungría, que quedaron reducidas a la cuarta parte de su extensión, al igual que Bulgaria, Turquía y Rusia. A todo ello se sumó el desequilibrio comercial entre los países industrializados y el descenso de los precios agrarios empeoró la balanza comercial de estos países. Entonces se vieron obligados a crear nuevos créditos concedidos por Estados Unidos. El auge de la economía estadounidense. La guerra aceleró también la consolidación de la supremacía de Estados Unidos frente al Reino Unido. La moneda británica, la libra, continuó siendo durante algunos años la más utilizada, pero en la década posterior a la Gran Guerra, el Reino Unido se empeñó en mantener una libra fuerte que pudiera competir con el dólar. Sin embargo, poco a poco el dólar se fue imponiendo. Paralelamente, la banca estadounidense pasó a ser la primera inversión de institución de Estados Unidos. Y el auge también influyó en el desequilibrio comercial para crear una mayor competitividad. Además, provocó una balanza comercial favorable y la economía norteamericana se convirtió en la única gran financiadora. El papel de Estados Unidos aceleró el crecimiento de su producción industrial. La expansión de la economía estadounidense fue posible gracias a la innovación técnica y a los cambios de organización del trabajo que caracterizaron la segunda revolución industrial. Además, se produjo un gran incremento del uso de la electricidad y el petróleo. Durante estos años se popularizó el uso del teléfono y sobre todo el automóvil y de electrodomésticos como la radio, la plancha, los frigoríficos. El automóvil fue el primero en aplicar la producción en serie mediante las cadenas de montajes y además un proceso de concentración empresarial, resultando una fuerte competencia para rebajar precios. Se produjo un gran aumento de la productividad, lo cual permitió a la economía estadounidense reducir los costes de producción. Así, los años que transcurrieron entre 1922 y 1929 constituyeron un periodo de gran prosperidad. La revolución de los consumidores. Los establecimientos tuvieron que enfrentarse a las grandes cadenas de almacenes. Además, la compra a plazos o a crédito permitió que una población elevada de familias pudiese aumentar sus compras. Asimismo, el deseo de vender más dio a la publicidad y al marketing un papel muy relevante y una verdadera revolución de los consumidores. La confianza hizo que el consumo creciera, lo cual provocó un gran endeudamiento de las familias. La desigual distribución de la renta. La mejora de la capacidad adquisitiva de los trabajadores no fue suficiente para absorber el aumento de la producción resultado de la fabricación masiva y en serie. Así, en pocos años, el fenómeno de la sobreproducción empezó a ser un problema para la economía estadounidense, y la agricultura fue el sector más perjudicado. La fiebre bursátil. Este auge bursátil
fue resultado de la buena situación de las empresas, pero el alza de las cotizaciones dio paso a una burbuja especulativa. Y eso produjo una plusvalía bursátil, lo cual generó una gran demanda de valores bursátiles que hace aumentar todavía más su cotización en el mercado. La desmesurada oferta comportó el desplome del valor de las acciones, lo cual provocó el llamado Jueves Negro, 24 de octubre de 1929. Ese día el pánico se apoderó de los inversores y 13 millones de títulos fueron puestos a la venta sin que encontrasen comprador. Fue el crack de la bolsa de Nueva York. La caída en picado del valor de las acciones arruinó a muchos inversores. Comportó otra oleada de ventas que dio lugar a un martes negro el 29 de octubre. El camino hacia la depresión había comenzado.